¿Alguna vez te has sentido completamente perdido, como si nada a tu alrededor tuviera sentido? ¿Alguna vez has mirado tu vida y has pensado que no había salida? Así es exactamente como me sentí. Desacreditados, sin esperanzas y sin saber cuál sería el siguiente paso. Pero entonces, en medio del caos, hice algo simple pero poderoso. Declaré una sola frase, y de repente empezó a suceder lo imposible. Y no hablo de un truco de magia. Hablo de ley de atracción, una fuerza invisible pero poderosa que comienza a actuar en el momento en que decides creer. Declaré algo, desde lo más profundo de mi alma, algo tan fuerte que ya no podía ser ignorado, y la respuesta llegó de una manera sorprendente. Si buscas un cambio real, prepárate. Lo que te voy a decir transformará tu visión del poder de la mente, la fe y el universo. Continúe leyendo y descubra cómo mi única declaración hizo que Dios se acercara a mí. Estaba en el fondo, sin fe, sin creerlo todo, hasta que me atreví a pronunciar una sola frase que cambió mi destino. ¿Alguna vez te has sentido en un punto en el que ya nada parece tener sentido? Así era con él, sin fundamento, sin dirección, solo el silencio, de su propia mente haciendo eco de las dudas, pero fue en ese vacío donde apareció una chispa. Con el alma desgarrada, lanzó al universo una frase, sin técnica, sin fórmula, solo con verdad. Y allí, sin saberlo, activó el ley de atracción. No como magia, sino como un grito que el universo no tuvo el coraje de ignorar. La mayoría de la gente piensa que necesitan grandes acciones para cambiarlo todo, pero a veces es solo una frase, una simple afirmación, como «merezco vivir una vida diferente», dicha con un corazón cálido, es suficiente para mover cosas invisibles. Es como si el universo estuviera esperando que esto actuara. Eso es lo que le pasó. Desde el fondo, lanzó al aire una única verdad, y esa verdad explotó como dinamita. Allí comenzó el cambio de rumbo. Y mira qué interesante. No estaba rodeado de luz, ni de ángeles, ni de señales. Estaba rodeada de facturas, abandono y malos pensamientos. Pero incluso en este escenario, algo en él decidió hablar. Y cuando habló, fue como si encendiera la primera vela en medio de la oscuridad total. El ley de atracción no depende del entorno ideal, depende de la intención. Y aquí es donde muchos se equivocan. Esperan que todo sea perfecto para declarar algo, cuando en realidad es en el caos donde se crea el milagro. Y ahí es donde llega la siguiente parte de este viaje. No fue magia, fue fe, fue concentración, fue la vibra correcta. Y todo comenzó con una decisión. Hay gente que escucha la ley de la atracción y ya se imagina una varita mágica, ¿verdad? Pero no es así como funciona. No basta con pensar en positivo y esperar a que el universo nos entregue todo en un paquetito con un lazo dorado. Aprendió esto de la manera más difícil. Lo que cambió su realidad no fue la suerte, fue la firme decisión de cambiar y mantener esa decisión vibrando dentro de él, todos los días, incluso cuando todo parecía igual. Imagínese a alguien despertando en una habitación fría, sin dinero y con facturas acumuladas. Pero aún así se levantaba, hacía la cama, le agradecía y decía, «Hoy viene lo mejor». Esto es fe con acción. La vibra correcta comienza con pequeños hábitos, no con milagros instantáneos. Leer algo que eleve la mente, como El secreto, por Rhonda Byrne, o El poder del subconsciente, de Joseph Murphy, lo ayudó a mantenerse concentrado donde necesitaba estar. Fue a esta frecuencia que el mundo que nos rodea comenzó a moverse. ¿Y lo más curioso? Esta decisión de alinearse con lo que quería, en lugar de con lo que veía, creó un efecto dominó. Primero cambió la mente, luego cambió la rutina y finalmente cambió la realidad. El ley de atracción no responde a solicitudes vacías, responde a la coherencia entre lo que piensas, sientes y haces. Y fue esta coherencia, casi obstinada, la que empezó a trazar nuevos caminos.
Caminos que, poco a poco, irían revelando una verdad aún más poderosa. Descubrí que el universo no ignora a quienes hablan con el corazón en llamas. Hay declaraciones que no salen simplemente de la boca, sino que explotan desde el pecho. Y cuando eso sucede, amigo mío, el universo se detiene a escuchar. Lo descubrió en uno de esos días pesados, en los que el alma parece cargada de plomo. Pero en ese momento habló. Con lágrimas en los ojos, sin guión, sin ensayo. Simplemente dijo lo que necesitaba, con el alma en llamas, y el ley de atracción, como una antena sensible, captó cada palabra vibrante. Quizás hayas sentido esto. Dice algo tan cierto que hasta el aire a tu alrededor parece más denso. Es como si el tiempo se hubiera detenido por un segundo. Ese día fue así. Cuando declaró, con toda la emoción del mundo, que merecía una nueva vida, sintió algo diferente en el aire. No era visible, pero era real. Era como si Dios dijera, ahora te escucho. Es este tipo de entrega emocional la que ley de atracción entiende, porque no escucha las palabras, escucha la intención. Y mira, no tiene por qué ser un discurso bonito ni espiritual. Podría ser un grito en la ducha, una oración susurrada, en el autobús o un arrebato mirando al techo a las 3 de la madrugada. Lo que importa es la llama, ese calor interior que quema las dudas y suscita el coraje. Descubrió que esta entrega sincera tiene mayor poder que 1000 visualizaciones de metas en papel. Y fue esta rendición la que, sin que él se diera cuenta, allanó el camino para un cambio aún más radical. No tenía pruebas de que funcionaría, pero actué como si ya hubiera ganado. Este es el giro clave que separa a quienes desean de quienes lo logran. Actuar como si ya fuera una realidad. Y no es pretensión, no, es fe en el movimiento. Seguía rodeado de billetes y silencio, pero empezó a caminar como quien había ganado, a hablar como quien ya vivía la respuesta a lo que declaraba. El ley de atracción no responde a la duda, responde a la certeza anticipada. ¿Sabes lo que hizo? Empezó a vestirse mejor, incluso sin motivo alguno. Crea una rutina matutina con afirmaciones como «Soy próspero», «Mi vida está cambiando ahora». Actuó como si ya tuviera lo que pidió. Y eso cambió todo. Incluso su mirada en el espejo era diferente. La gente empezó a darse cuenta. No sabían por qué, pero sentían que algo en él era diferente. La vibración ha cambiado, y cuando la vibración cambia, la realidad comienza a aparecer. Un ejemplo práctico. Si quieres un nuevo trabajo, empieza hoy a comportarte como alguien que ya está empleado. Estudia más, organiza tu agenda, imagina cómo sería tu rutina. Esto no es una ilusión, es alineación. El ley de atracción reconoce esta actitud como una petición clara y firme. Eso fue lo que hizo. Dio pasos con fe, incluso sin terreno visible. Y cada paso, incluso en la oscuridad, lo acercaba a un punto de inflexión. Cuando dejas de esperar de los demás y empiezas a declararlo por ti mismo, el juego cambia. Durante mucho tiempo buscó validación. Quería escuchar de alguien «va a funcionar», una mano extendida, una señal clara. Pero no llegó nada, hasta que entendió. La mejor declaración no es la que los demás hacen sobre ti, es la que tú haces sobre ti mismo. Cuando dejó de esperar refuerzos externos y comenzó a declarar su valía con convicción, el ley de atracción empezó a funcionar de verdad. Es curioso cómo, a veces, esperamos a que alguien nos vea, cuando en realidad lo que falta es que nos veamos a nosotros mismos primero. Se miró al espejo y dijo, «Soy suficiente, tengo valor». Lo repetía todos los días, aunque le temblaba la voz, y algo empezó a cambiar. No fuera de él, sino dentro. Y cuando el cambio ocurre en el interior, el universo reorganiza el exterior. Las oportunidades empezaron a aparecer de la nada. Pero no fue magia, fue coherencia energética. Si está esperando aprobación,
Deténgase ahora. Nadie puede declarar tu destino por ti. Haz esto en voz alta. Escribe en el espejo, en el fondo de pantalla de tu celular, en tu diario. Puedo hacerlo. Mi vida va en aumento. Soy el milagro que estabas esperando. Estas sinceras y continuas declaraciones fueron su combustible. Y poco sabía, el motor que estaba arrancando lo iba a llevar a un lugar donde la voz ya no era un susurro, era un grito lleno de poder. La ley de atracción solo funciona cuando te atreves a utilizar la voz de tu alma. Hay una marcada diferencia entre hablar con palabras y declarar con el alma. Las palabras vacías no mueven ni una hoja en el suelo, pero cuando aprendió a hablar con emoción cruda, con la verdad expuesta, con la fe sudando por sus poros, entonces el cielo comenzó a moverse. El ley de atracción no responde a la pose, responde a la autenticidad. Y cuando la declaración llega con un sentimiento de urgencia, dolor y esperanza al mismo tiempo, algo se desbloquea. ¿Recuerdas aquellas veces que intentó repetir declaraciones que leyó en internet? Soy rico, tengo éxito, soy ligero. Nada cambió. ¿Sabes por qué? Porque fue solo un eco sin emoción. Pero el día que le habló a su alma, diciendo, ya no acepto vivir así, con lágrimas en los ojos y el pecho palpitante, todo cambió. Era crudo, imperfecto, pero era cierto. Y el universo, como un radar emocional, captó el mensaje. Si quieres el ley de atracción, ¿te funciona? Deja de copiar frases bonitas que no representan tu verdad. En lugar de eso, declara lo que duele, lo que pulsa, lo que grita en tu interior. Di, no más. A partir de ahora, mi vida cambia. Dígalo como un ruego, como un demandante. Hazlo en el auto, en la ducha, en oración. No importa dónde, importa cómo. Porque el alma, cuando habla en voz alta, conduce a lo imposible. Y eso es lo que empezó a pasarle. No importa si estás desacreditado. Dios solo necesita una chispa para encender la explosión. Ya lo había perdido todo, excepto una cosa: la capacidad de declarar. Y amigo mío, eso fue lo que salvó todo. La vida era gris, sin emoción, sin color. Pero una chispa fue suficiente. Una sola frase, pronunciada en medio del caos, con más dolor que esperanza, encendió algo más grande. El ley de atracción no requiere fuerza, requiere rendición, y fue en su debilidad que liberó la energía necesaria para que ocurriera el milagro. Es como tirar una piedra a un lago en calma. La primera ola parece pequeña, pero pronto todo se mueve. Eso es lo que hizo esa declaración. No sabía si sería escuchado, pero aún así dijo: Dios, muéstrame que todavía tienes algo para mí. Sencillo, directo, desgarrado. Y lo que volvió a él después de eso fue sorprendente. Una conexión, una idea inesperada, una solución. Y fue entonces cuando vio que, a veces, el cielo solo necesita un susurro para enviar truenos. Quizás estés pensando que necesitas ser fuerte para declarar algo con poder. Nada de eso. En realidad, la fuerza reside en la vulnerabilidad, en la valentía de decir, ya no sé qué hacer, pero confío. Así empezó a subir, paso a paso. El ley de atracción tomó medidas porque él, a pesar de estar desacreditado, tuvo el coraje de declarar en la oscuridad. Y no sabía que lo que vendría después de esa frase sería tan intenso que incluso cambiaría su visión de la realidad. Comprendí que la realidad no es fija. Responde a lo que uno declara con audacia. Durante mucho tiempo creyó que el mundo era lo que era y punto. Lo que la realidad era una roca dura e inmutable. Pero cuando empezó a declararlo con valentía, vio algo que nadie le había dicho. La realidad es moldeable. Ella responde a la intención con actitud. El ley de atracción es como la arcilla. Cuanto más firme es la mano que moldea, más clara se vuelve la forma.
Y fue con declaraciones valientes que empezó a labrar un nuevo escenario. Empezó a decir lo que quería, incluso cuando todo parecía decir lo contrario. Mi realidad está cambiando. Estoy pasando el mejor momento de mi vida. Y antes de que alguien diga que esto es una ilusión, no lo es. Ilusión es creer que nada cambia. Coraje es afirmar, cada día, lo que aún no ves, pero sientes. Poco a poco empezaron a aparecer nuevas oportunidades. Una propuesta, una invitación, una idea salvadora. La realidad empezó a obedecer su voz de mando. ¿Quieres cambiar tu realidad? Luego decláralo como alguien que tiene autoridad sobre él. Haz esto todos los días. No solo con palabras, sino con posturas, con decisiones. Crea un tablero de visión. Lee historias de personas que cambiaron todo, como enseña el propio Napoleón Hill, y declara la tuya también. El ley de atracción. No necesitas un escenario ideal, solo necesitas una decisión valiente. Y cuando comprendió esto, se preparó para ver materializado lo imposible ante sus propios ojos. Si quieres ver a Dios sorprenderte, decláralo como quien ya lo recibió. Este es el secreto que transformó mi vida. ¿Alguna vez has imaginado recibir algo tan grandioso, pero tan seguro, que ni siquiera necesitarías pruebas o confirmación? Aprendió que la clave de la transformación era declararla con certeza, como si ya la hubiera recibido. No esperar a que el mundo cambie para luego hacer declaraciones, sino hacer declaraciones como si el mundo ya hubiera cambiado. El ley de atracción. Es pura confianza, y la confianza no espera, actúa. Comenzó a sentir gratitud incluso antes de ver los resultados. El secreto no está en esperar el reconocimiento de los demás, sino en reconocerte a ti mismo primero. Comenzó a agradecer, incluso antes de recibir, como si ya supiera que la bendición estaba en camino. Gracias, Dios, por todo lo que está por venir. Esta simple declaración transformó su energía. No preguntó, asumió con la autoridad de quien ya ha recibido, y fue en ese estado de ánimo que se abrieron las puertas, como un regalo inesperado pero merecido. La próxima vez que hagas una oración o una declaración, hazlo con esa confianza. No esperes pruebas, no esperes circunstancias, solo declara, con la certeza de quien ya sabe lo que es tuyo por derecho divino. Cuando hizo eso, lo que pasó fue impresionante. El universo respondió, porque le habló al alma y se alineó con lo que ya le estaba reservado. El ley de atracción no espera a que demuestres tu valía, solo espera que lo declares con fe. Y así ocurrió su milagro. La clave para transformar tu vida está en el momento exacto en que decides dejar de esperar. La mayor trampa en la que puedes caer es esperar a que sucedan cosas. Esperar a que alguien cambie tu vida o que se presenten las circunstancias perfectas. Aprendió esto de la manera más difícil. Durante mucho tiempo estuvo esperando un milagro externo, una señal, un pequeño empujón. Pero lo que realmente pasó fue que llegó el momento transformador en el que decidió dejar de esperar. La verdadera clave estuvo en la acción, en la decisión de dar el primer paso sin tener la garantía de que funcionaría. Esto no significa actuar sin planificación, sino con la confianza de que lo que necesitas ya está en marcha. En el momento en que dejó de esperar y empezó a declarar lo que quería como si ya fuera realidad, las cosas empezaron a suceder. El ley de atracción no funciona cuando estás en una postura pasiva, esperando un milagro. Comienza a actuar cuando decides alinearte con lo que deseas, tomando el control de tu propia vida. Y esta clave, este cambio de juego, fue la que le llevó más tiempo comprender. No importa lo que hagan los demás o lo que el mundo parezca mostrar. Lo que realmente importa es el momento en que declaras con todas tus fuerzas, tu alma y tu creencia que la transformación ya ha comenzado. Este es el punto de partida de todo lo que deseas lograr. Ahora, la pregunta que queda es,
¿Qué vas a declarar hoy para tu vida? ¿Estás listo para dejar de esperar y empezar a actuar con la certeza de que lo que quieres ya es tuyo? Si la respuesta es sí, entonces te reto a dar el primer paso. Declara con valentía, con fe, con alma. El cambio comienza con una palabra, una decisión y un acto de confianza. Si te sientes preparado para hacer esto, comparte en los comentarios. ¿Cuál será tu primera gran declaración? Es más, ¿quieres continuar este viaje de transformación? Entonces, suscríbete al canal, activa las notificaciones y aprende más sobre cómo usarlo. Ley de atracción para crear la vida que siempre has soñado. Tu próxima transformación comienza ahora.